Creo si le puedes cambiar ahí el slide, ahorita. Muy bien. Bueno, los que no trajeron su Biblia ahí está proyectado. Dice así la palabra de Dios, puestos de pie. Dice así en el pasaje devocional, Salmo 119:7, dice: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendieres tus justos juicios. Amén. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendieres tus justos juicios. Tome la amabilidad de sentarse. Volvamos atrás al primer slide, por favor, ahí. Y allí el tema lo está con signo de interrogación que dice: ¿entiendes lo que lees? A ver, todos juntos, ¿cómo dice ahí? ¿Entiendes lo que lees? ¿Verdad? Bueno, esta lección es vida y familia. Vamos a hacer el tercer slide, por favor. La verdad bíblica, amados hermanos, nos enseña ahí que la ley del Señor es perfecta. ¿Usted lo cree, no? Pues, ¿habrá errores en la Biblia? La palabra es perfecta. Por si no lo sabía, hoy tiene que tener en su mente que la Biblia es perfecta porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Puede tener un error, pero eso puede ser una coma, un acento, ¿no? Pero la palabra es perfecta. Dice, pero debemos comprenderla. Nos invita que debemos entender que es perfecta, pero también debemos comprenderla, la palabra de Dios. No sé cuántos de aquí, antes de venir a la iglesia, leyó un versículo, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes nos disciplinamos nuestras mentes, nuestro tiempo para tomar un tiempo para leer la Biblia. Eso es cuando uno tiene una meta, cuando uno quiere que Dios nos hable. Pues ahí, cuando estamos en problemas, en angustias, en dolor, pues nuestro deber es leer la palabra de Dios. Ahí Dios nos va a hablar. Ahí nos va a hablar porque es perfectamente. Y dice integralmente. Cuando dice la palabra integralmente, dice total, o en totalidad, es perfecta. No hay errores. La verdad bíblica aplicada dice: toda la escritura es para provecho nuestro. ¿Usted no cree que la palabra es para provecho nuestro? Amén. Sí, eso es para provecho nuestro. Por cierto, las leyes, le comentaba a nuestro hermano Carlitos, una vez que te llamé, ¿verdad? Dice, las leyes que tiene el gobierno son establecidas en la palabra de Dios. Sí, tiene razón, Carlos. Las leyes que hay en el estado de California, en este país, ¿dónde fueron sacadas? Por alguien más que se le ocurrió, ¿no? Fueron sacadas de aquí. Si no hubiera leyes, por ejemplo, si usted se pasa un stop y está la policía ahí, ¿usted sabe cuántos segundos tiene que pararse en el stop? ¿Alguien sabe? A ver, José, ¿cuánto tiempo tienes que pararte en el stop? Aproximadamente, si no sabes. Segundos, ¿no? A ver, hermano. 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y vámonos, ¿verdad? Entonces, si no hacemos el bien stop, te va a parar. ¿Y qué pasa cuando te para? Te va a pedir la licencia, te va a pedir la aseguranza. ¿Por qué? Porque nosotros provocamos eso. Si ya conocemos la regla, la ley de que tienes que parar y con 5 segundos y no lo hiciste, tú vas a tener consecuencias, ¿verdad? Dice, toda la escritura es para provecho nuestro. ¿Usted lo cree, amado hermano? Sí, es para nosotros el bien. Pero debemos comprenderla. Aquí hace hincapié otra vez, comprenderla. ¿Cuántos de aquí le batalló? Yo le estuve batallando para leerla, antes yo la leía. Hay momentos que la vamos a leer para practicar nuestro lenguaje, ¿no? Cómo leemos. Yo soy muy malo para leer, pero hay tiempos donde trato de leer, pero no con entenderla. Un libro normal, lo leo así. Pero hay momentos que sí me la saboreo, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces dice, pero debemos comprenderla. Dice, y aplicarla a nuestra vida. La palabra de Dios en Santiago dice que no solamente ser oidores de la palabra, sino que, hermanos, sino que hacerlo. Y ese es el desafío para el cristiano, para todos nosotros, porque podemos oírla y en unos momentos puede venir la lucha o la prueba y vas a enojarte y vas a tirar la palabra de Dios
Así ha pasado. Cuando empezábamos en las cosas de Dios a leer, salimos muy bendecidos de la presencia de Dios, salimos bien fortalecidos por la palabra de Dios. Pero allá afuera no faltaba quien me faltara el respeto y no echaba mano de la palabra y salía agresivo. Entonces, ahí nos enseña no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. A lo mejor tú no has tenido ningún problema que no leas sazón, sabor a la palabra de Dios, pero algún día vas a decir, ocupo un consejo, ocupo que me fortalezca bien. Porque a veces nuestro cuerpo está bien. Fíjense que hay personas que necesitan un consuelo. Antes yo, con el que platicaba, era un compañero que ya tenía mucho tiempo que no lo miraba en mi pueblo, y lo miré muy amarillo, muy desgastado, y le dije, oye, ¿qué te pasa? ¿Tú tienes algo? Y me dice, es que me tiene como trabajado. Pues yo pensé que trabajado de duro, trabajando, ¿verdad? No, trabajado de un mal, que alguien le hizo un mal. Y dice, y ya fui, y alguien me dijo, yo sé, dice, te hicieron un mal, ven, te voy a curar, te voy a decir. Y dice que le dijo a esa persona, ¿sabes qué? ¿Tú conoces un taculano? Dije, sí, ¿cómo es mi amigo? Ese te está trabajando. ¿Cómo? Sí. Y le dije, pero yo sabía que no, que eso es. Bueno, creemos que hay cosa mala y cosa buena, ¿eh? Eso va a suceder cuando tú no estás bajo la protección de Dios, te hacen el mal. Pero si tú tienes al Espíritu Santo, no va a pasar nada. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, ¿verdad? Entonces, y yo le seguí platicando, le dije, oye, pero hay cura para eso. Yo ya sabía, ¿no? Yo cuando me estaba diciendo eso, él ya no tenía ninguna esperanza. No, pues ya no, ya toda mi vida, así me voy a morir. ¿Así trabajando? Sí. Y seguí platicando, no lo quise solo presentarle, ¿no? Sino poco a poco, ¿no? Para que me agarre confianza y agarre confianza. Y ya llegamos al terminó casi 20 minutos. Le dije, ¿sabes qué? Tú te vieron como si no tuvieras una esperanza, como si ya tu situación te vas a morir de esa manera. Tú piensas así, ¿verdad? Sí, pues ya. Porque yo no quiero ser un mal al que me está haciendo. Así dije, no, pero no pagues mal por mal. Dice la palabra que pagar con el bien el mal. No tenemos que pagar el mal, tenemos que pagar con el bien. ¿Cómo? Sí. Pero eso se encarga a Dios. Dice la palabra, y es la venganza. Lo único que puedes hacer es acercarte a Dios y pedir perdón a Dios, y tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Y se me quedó mirando. Nunca me habían dicho eso, que no tenía cura. Sí, hay cura. Para tu enfermedad, paso que dices que alguien te está trabajando, sí hay cura. Cristo tiene el poder. ¿Y usted lo cree, amada iglesia? Tiene el poder. Y ahí lo quedé, lo dejé saborear. Lo dejé así con ¿qué tiene, no? ¿Qué tiene? Y ya le corté, cambiamos de plática y nos fuimos a trabajar. Y ya después, en un break, agarramos y me dice, oye, ¿cómo puedo hacerle? ¿Qué tengo que hacer? ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer? Así. Pero ya le presentes la palabra de Dios. Ya le presentes la palabra de Dios. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que saber darle una respuesta a alguien que está afligido. ¿Y dónde le vamos a dar la respuesta? En la palabra de Dios. Vamos al siguiente tema, por favor, mira. Y ahorita vamos a hablar de aquel hombre que expresó estas palabras. ¿Sabes lo que es? Dice, gracias a Dios, los cristianos evangélicos apreciamos y le damos grande valor a la Biblia. ¿Sí le damos valor a la Biblia, hermanos? ¿Sí le damos valor? Así debemos darle valor. Porque fíjense, una situación que estés pasando en tu familia, y si tu confianza está en el pastor y el pastor no ha ocupado, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a desalentar? No, mira, eso que es pastor, y no nos atiende, estamos en una situación. Pero tienes lo mejor, la palabra de Dios. Ahí Dios te va a dar la respuesta. Ahí nos va a dar la respuesta.
Y dice, sin embargo, muchos de nosotros no leemos con frecuencia sus páginas, aún factores que no nos permiten una comprensión integral. Hay algunos que no abrimos la palabra de Dios everyday. Bueno, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor usted abre cuando solamente viene aquí a la iglesia, pero no debería ser así. Debe de ser diario, disciplinarnos, hermanos, disciplinarnos, no nos confiemos, porque dice la palabra es como la espada, hermanos, con la que vas a guerrear. Cuando te vengan a quitar la paz, con esta vas a guerrear, pero si estás desarmado, vamos a ser presa fácil para el enemigo y para esa lucha o lo que venga para nosotros. Entonces siempre tenemos que estar con la espada en la mente y en el corazón. ¿Cuántos alaban a Dios? Dice, hay muchos factores que ni permiten una comprensión integral. Bueno, hay unos, como lo decía, algunos que no leen la Biblia y algunos que la leen, pero no comprenden, no entienden. Más adelante vamos a decir cómo entenderla, ¿verdad? El funcionario etíope. ¿Usted se acuerda de esa historia? Hechos capítulo 8. ¿Sí sabe quién es un etíope? Dice que encontramos en Hechos capítulo 8, es claro, el ejemplo que no hay muchas personas que leen la Biblia, pero no comprenden integralmente su significado y no encuentran tampoco a un hombre o mujer de Dios que le explique el significado de lo que dice las páginas de la palabra de Dios. Y usted sabe esta historia, ¿no? Del etíope y Felipe. ¿Sí, hermanita? ¿Se sabe esa narración? ¿Quién era Felipe? Felipe era el evangelista. Dice ahí que anduvo por Samaria y llegó a Susén, a la otra región donde encontró a este hombre etíope. ¿Quién es un etíope? ¿Alguien me quiere decir qué era un etíope? ¿Qué es un etíope? A ver, Johnny, ¿qué es un etíope? Pues si no se la pasas a Yaret. ¿Qué es un etíope? ¿No? Como alguien que viene de Etiopía, ¿no? ¿Perdón? En Etiopía, una ciudad, ¿no? Uno que anda, anda buscando qué, perdón, dijiste? No, solamente me imagino que es de Etiopía, de una ciudad que está allá por... Sí, bueno, ese etíope habla de es el eunuco. El etíope es una ciudad, pero es un eunuco. ¿Qué es un eunuco? ¿Saben qué es un eunuco? Él venía de Etiopía, el eunuco. ¿Saben qué es un eunuco? Uno que era, ¿cómo se dice esa palabra que no puedo decirla? Que lo voy a decir, se mira muy vulgar, que es castrado. ¿Sí? ¿Por qué hacían eso? Porque cuidaba a las reinas, cuidaba a las mujeres. Entonces él que andaba siempre haciendo que hacer, llevando a la reina para un lado para otro. Entonces, pero él dice que estaba leyendo el libro de Isaías, pero no entendía. Pero Dios tiene un plan para él. Y dice que andaba Felipe predicando. Es el evangelista que nos habla ahí en la iglesia primitiva. En la persecución, él huyó de la persecución, pero en cada lugar que andaba él predicaba. Dice que oraba y que hasta las personas le poseían, oraba por los cojos, se levantaban, paralíticos. Y dice que donde quiera que él pisaba, él andaba. Entonces dice en la noche que Dios habló a su vida. Digo, ¿sabes qué? Levántate y ve a aquel lugar. Dice que le dio indicaciones y ahí iba el etíope leyendo y le dijo esas frases. ¿Sabes lo que lees? Y aquel preocupado, necesitado, que quería comprender la palabra de Dios, pues si no hay alguien que me explique, ¿no? Entonces lo invitó a subirse al carro y dice que ahí le presentó a Jesucristo. Y ya se sabe esa historia, ¿no? Que más adelante Felipe lo bautizó en agua, ¿verdad? Entonces habremos personajes así, cristianos, que a lo mejor leemos pero no entendemos, pero sí debemos, nos enseña la palabra que debemos comprender la palabra de Dios. Vamos más adelante, dice, siguiente slide por favor. Esa historia usted la puede encontrar en Hechos
Hechos capítulo 8, ahí está esa historia del etíope. Por ello es importante considerar diversos puntos esenciales, ya que, como bien se ha explicado antes, la Biblia no fue escrita en nuestro idioma. ¿Alguien de aquí sabe en qué idioma fue escrita la Biblia? No, antes no era Biblia. ¿Cómo le llamaban antes? ¿Alguien sabe? Mario, te miro muy como que me quieres dar la respuesta rápido. Antes se escribían en pergaminos, ¿verdad? Entonces, pero ¿en qué idioma? Dice los estudiosos que en el primo arameo, y luego se escribió en hebreo, y luego se escribió en griego, y ya después en latín. ¿Saben qué la convirtió en la escritura en latín? ¿Alguien se sabe? Pues mire, Martín Lutero, cuando Dios tenía esa necesidad, esa preocupación, que pues solamente estaba en griego y en arameo, él la traduzco en Alemania, en el idioma alemán. Y ya después aquí Calvino empezaron miró la necesidad que también se tenía que traducirse en latín, ¿verdad? Pero ¿sí sabían en qué idioma entonces? Los pergaminos en arameo, griego, arameo, hebreo y griego. Dice, no fue escrita para cultura latinoamérica. Dice que no fue escrita para la cultura latinoamérica. Y ahí entramos nosotros, ¿no? Tampoco fue escrita en el año pasado, ya que su parte más reciente tiene más de 20 siglos de antigüedad. Salmo 119:96 dice: oh, cuán amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Será cierto, hermanos? Eso lo hacemos en nuestro ese es nuestro deleite, leer la palabra de Dios. Debemos tener un deleite. Punto número 1, siguiente slide, por favor. Los idiomas de la Biblia. Jesús, en su día a día, de forma cotidiana, hablaba de una lengua que se llamaba arameo, es lo que le puedo decir, arameo. En la liturgia de la sinagoga y del templo se hablaba hebreo, ¿sí? En hebreo. Y la lengua más utilizada para todo en el primer siglo era el griego. Entonces estaba por aquel lado no llegó todavía a América, todo de aquel lado, España, bueno, en España, sí, España, Italia, Alemania, todo de aquel lado, Francia. Los manuscritos y las copias que tenemos hoy en las Sagradas Escrituras vienen de una lengua que hace más de 2000 años. La mayoría del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo y casi en la totalidad del Nuevo Testamento fue redactada en griego. ¿Sí? Bueno, eso es historia, es algo bien importante que debemos de hacer, porque a veces me dicen, a ver, ¿quién escribió la Biblia? ¿En qué lenguaje? Ya sabemos que fue escrita en primer lugar ¿en qué? Arameo. ¿Y luego en qué? Hebreo. ¿Y luego en qué? Griego. Y en última, latín, en nuestro idioma. La siguiente slide, por favor. Los evangelios son el ejemplo perfecto para hablar de las diferentes culturas y visiones que existían en Israel del siglo I. Mateo está dirigido a la comunidad judía. Mateo, el evangelio de Mateo. ¿Cuántos evangelios hay en la Biblia, hermanos? 4. A ver, vamos a ver, hermanitos. ¿Cuántos libros son los Pentateucos? ¿Cuántos libros tiene el Pentateuco? ¿Saben qué son los Pentateucos? Los libros de la ley. ¿Cuántos son? 5. Ok. Libros históricos. 12. Ok. Libros poéticos. 5. Muy bien. Profetas, ¿cuántos libros son? ¿Cuántos profetas mayores hay en la Biblia? ¿Profetas mayores? 5, muy bien. Pues de una vez ganaste tú, ¿verdad? ¿Cuántos libros de profetas menores son? 12, muy bien. Y luego, ¿cuántos
libros, cuántos libros son, cuántos evangelios son? Ya lo dijo el hermano Fabián, pero Fabián lo va a decir. ¿Cuántos evangelios son? 4, muy bien. Tenemos un libro histórico. ¿Cómo se llama ese libro histórico? Hechos de los Apóstoles. ¿Cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? Hay hay clases de estudiosos que uno dicen que son cierta cantidad, otros cierta cantidad. Pero usted, dígame una cantidad. ¿Cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? No contándolo son 13, ¿verdad? ¿Y cuántas cartas escribió Pedro? ¿Sí? ¿Cuántas? ¿Pedro? ¿Mario? ¿Sí? ¿Cuántas cartas escribió Juan? 3. ¿Judas? ¿Y quién escribió el Apocalipsis? ¿Cuál Juan? Porque los que escribimos por primera vez, vamos a buscar la primera carta de San Juan y andan en el Evangelio de San Juan, u otros andan en las cartas que escribió San Juan, y es el Evangelio. ¿Quién escribió el Evangelio de San Juan? ¿Y quién escribió las cartas? Juan, porque ahí hubo varios Juanes. Juan el Bautista, ¿cuál escribió? y Juan el Amado, ¿cuál escribió? ¿Sí? ¿Cuál discípulo era el que se recostaba al pecho de nuestro Señor Jesucristo? Muy bien. Sí saben, hermanos. Les doy un aplauso. Sigan estudiando porque es importante, hermanos. La palabra es la base de todo. Entonces dice, Lucas va dirigido más hacia la comunidad no judía, pero sí creyentes en Cristo. Leemos la extensión de las bendiciones de Dios a personas como Teófilo, funcionario del judío. ¿Qué fue Teófilo? Un erudito, y siempre se dirigía bien amable, era muy respetuoso al hablar, muy fino para hablar, ¿verdad? Y sigue diciendo, podemos mirar que cada cosmovisión se une a una figura del Señor Jesús. En sí los 4 evangelios es a la misma figura que es nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, si un accidente se me cae el púlpito y le van a preguntar al hermano Sebastián, oye Sebastián, él va a narrar. No, el hermano se me ha estado predicando y se le cayó el micrófono porque no tiene una patita. Y luego al evangelio de Fabián. A ver, el evangelio de Fabián dice que se la dio y se cayó. Y luego el evangelio de Samuel Barajas dijo, es que estaba aplaudiendo y un accidente resbaló con ti micrófono. Y fíjense que en los otros 2 evangelios no se pronunció el micrófono, pero ya el evangelio de Samuel Barajas se está pronunciando el micrófono. Es la mismo mensaje que se entrega, pero cada quien en la manera de cómo miró, ¿no? ¿Sí? Ok, vamos al siguiente slide, por favor. Manuscritos. Cuando Jesús habló a sus discípulos, no lo hizo en forma de gritarles, sino en el sino en él actuaba, hablaba, enseñaba, y posteriormente sus discípulos escribieron lo que vieron y lo contaron. En una de las evangelios dice que muchos milagros hubo y que no fueron escritos. Hubo muchas manifestaciones, pero que no lo pusieron en la Biblia. El ejemplo de Juan, en donde escribe que él da testimonio de estas cosas. Dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Vio? Ese Juan miró grandes cosas que hacía nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo afirmó, que dice, es verdadero. La siguiente slide.
El ejemplo de Lucas, donde afirma hacer investigado con diligencia todas las cosas desde el origen. Por cierto, ¿cuál evangelio no habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Por ejemplo, si yo le digo al hermano Toñito, el hermano Toñito va a predicar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿a cuál evangelio se va a ir a buscar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermano Toñito? Hay unos evangelios que no hablan del nacimiento, ¿verdad? Sí, entonces, cada evangelio tiene su manera de expresarse, pero todo al mismo objetivo. Sí, dice hay un texto, Lucas 1:2, el cual dice: tal como nos enseñaron lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra de Dios. Si me viene a mi mente, ¿quién es un apóstol? Mientras que meditan y me dicen la respuesta, ¿quién es un apóstol? Dice, me ha parecido, voy a seguir, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden. Oh, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Vuelvo a la pregunta, ¿quién es un apóstol? ¿Sí? Pero dando más evidencias, bueno, hay muchos discípulos, pero ¿qué evidencia, qué requisito es ser apóstol? Porque allá pues este entendimiento dice, el apóstol va a estar en una campaña. Un seguidor, ¿sí miren? Un seguidor, ¿qué más? ¿Un seguidor de quién? De Cristo Jesús, ¿qué más? Porque tenemos porque el ambiente cristiano, si no tenemos precaución, podemos caer en errores, porque hay iglesias que tienen sus apóstoles y nosotros tenemos que saber que ya no existe el apostolado. ¿Quién fue el último apóstol? Pablo. Ese fue el último apóstol. De ahí no ha habido más apóstoles. Por eso, si aquí algún día se tuerce la doctrina, que digan, el apóstol Samuel Romero, usted tiene que hacer, abrir las puertas y correr, porque no hay apostolado ya. No hay apostolado. Aquel, para ser un apóstol, un seguidor de Cristo, tenía que estar con él, ver todo lo que él fue testigo de él, muy cercano, ¿verdad? Entonces, ese es el apóstol. Por eso afuera el apóstol, que en mi iglesia va a estar el apóstol tal fulano. Pues ahí empezamos mal ya, porque ya no está el ministerio del apostolado, ¿verdad? Entonces, esos son apóstoles. Todos los discípulos eran apóstoles que supieron con evidencia lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Dice, los apóstoles les escribieron cartas a comunidades de fe en otras partes fuera de Jerusalén, a remitentes personales, y todos ellos manuscritos fueron copiados a lo largo de los tiempos y fueron validados por estudiantes de los apóstoles, quienes se convertirían en líderes de la iglesia, los cuales se les estudia en la patrística. Así fue conformándose la Biblia. ¿Alguien ha sabido de los libros apócrifos? ¿Qué son los libros apócrifos? ¿Usted ha escuchado libros de las cartas de la iglesia tradicional de que ¿cómo? Macabeos. Muy bien, felicidades, sí, cierto. ¿Por qué no fueron aprobados? ¿Por qué no fueron aprobados esos? ¿Y cuántos libros eran? Pues dicen que no fueron 7, ¿verdad? Apócrifos, fueron muchos, pero los que adaptó la iglesia tradicional fueron pues esos libros macabeos, y no sé, Matilla, no sé cómo más, ¿verdad? Entonces, libros de la sabiduría. Entonces, esos libros, ¿por qué fueron rechazados? ¿Saben por qué fueron rechazados? ¿Por qué no fueron inspirados por el Espíritu Santo?
Yo tengo una Biblia así grandota y con muchos monitos. Y yo estudié los libros macabros, pude estudiar porque a veces nos salen personajes que son medio estudiosos a la Biblia, y pues con esos mismos libros pues les tienes que enseñar. A Freddy, a los de Guatemala, la primera vez que les predico una Biblia católica, porque el hermano Santiago me agarró de repente, no estaba en casa, no tenía mi Biblia. Y yo estaba evangelizando a uno ahí de Perris, y me dice, hermano, hazme el favor, voy a visitar a esta familia así. Y para ir a traer mi Biblia, yo creo que voy a reunión de varones aquí en Real. Dije, ¿no tienes una Biblia? Y me sacó esa biblionona. Y ya me dio pena decirle, no, esa no. Y pues con esa, si no entiendes, pues lo doy la Biblia esta. Si no, pues dije, bueno, pues con esta. Y gracias a Dios con esa les estoy predicando. Pero ya pues me interesó y pude leer los libros apócrifos de los que eliminaron, porque no eran inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué no fueron inspirados por el Espíritu Santo? Porque hablan groserías, hablan blasfemias, entonces hechicería. Entonces, ¿qué es lo contrario del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es pureza, verdad, todo eso. Entonces, totalmente lo hicieron a un lado. Entonces, ¿cuántos libros tenemos? ¿Cuántos libros tiene la Biblia sin que me digan ahí, hermano Fabián? ¿Cuántos libros tiene el libro de la Biblia? ¿Cuántos libros tiene? Bueno, vamos a poco a poquito. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Diana. ¿6? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿20 qué? ¿Y cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. ¿Y el Antiguo? ¿Y cuántos son total? A ver, la que está durmiendo más, ¿cuántos libros tiene? ¿El total? 6. Correcto, muy bien. Eso es lo que debemos de... Es algo básico, un tema muy básico, ¿verdad? Y eso siempre lo practicamos en el mes de la Biblia, en el mes de los libros de la Biblia. Y hay muchos aquí se han ganado sus relojes. Pues así tuvimos que meter eso, los relojes y audífonos y de buena marca para que aprendan, hermano. Pero no deben de ser así, deben de ser de gratitud, aprendérselo. Pero miran, no, si los aprenden, solamente si agarran la Biblia, no. Agárrenla por gratitud, porque tienen interés, no la agarren por el premio, la marca que es el reloj. Vamos al siguiente slide. El error, ya vamos a terminar, ahora sí voy a terminar. Siempre lo dejo a la mitad. Dice, para Darwin, el error. Es un error pensar en aplicar la Biblia a nuestra conveniencia y siendo un oráculo él. Es un error pensar en aplicar la Biblia en nuestra conveniencia. Miren, estaría mal, estaría mal. Ya miren que el hermano Toñito, un ejemplo, ya miren que el hermano Toñito ya desde voy a aplicar eso. ¿Eso será bien? No se va a predicar, no se va a predicar porque déjale digo a Sebastián de esto. No se debe, no tenemos que aplicar la Biblia de esa manera. Se tiene que aplicar, amados hermanos, ayunando, orando y con la palabra de Dios leyendo, hermanos, ¿verdad? Pero no tenemos que agarrar la palabra usada más para golpearlos a ustedes. No, Dios me aguarde porque Dios me va a golpear primero a mí. Eso es delicado. A veces me había escuchado, hermano, hable de esto porque mírate el hermano así. Eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace el Espíritu Santo. El expositor solamente predica lo que Dios le dio y ya lo demás es el Espíritu Santo. Porque si nos pasó a todos y nos ha pasado. Recuerdo cuando en mi conversión, el pastor estaba diciendo toda mi vida. Y yo por la noche con la abuelita Normita, y Normita tampoco no conocía al pastor. Y dije, bueno, ¿quién le digo toda mi vida? Y se la eché a la ancianita que me predicaba. Oye, le digo mi vida, pero no era ella.
fue el Espíritu Santo que estaba hablando en mi vida. ¿Sí? Y dice la Biblia respuesta, el Salmo 119 se establece en su versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y el verso 27 dice, pide que nos hagan entender el camino de sus mandamientos. Eso es lo que queremos, hermanos. Queremos que, ¿cómo entenderla? ¿Saben lo que entendemos? Aquí dice la respuesta, abre mis ojos, Señor. Yo no sé si usted ha llegado así a Dios, Señor, yo quiero entender tu palabra. Quiero saber, porque la ley no la entiendo. Pues tenemos que decir de una manera sencilla y respeto a Dios, porque dice la palabra de Dios, Santiago no, que el que esté falto de conocimiento, ¿qué dice? Pidámosle. Entonces, con todo el Señor, dame sabiduría, quiero entender más. Mire, un cristiano prudente, por eso ya Carlito les dio su revista La Nueva Raza. Ya hemos tenido ese hábito sano. Usted tiene en su mano esta escuela dominical. Y creo que la otra semana se las repartió el hermano Carlitos. Un cristiano prudente se va a Oquenda, un tío por Oquenda, y ya va a estudiar. Bueno, yo sí a veces le hacía, ¿no? Estudio unos días antes, y ya cuando el expositor, que era el día domingo como hoy, me amplía más el conocimiento. Eso es algo bien bonito, hermanos, ¿verdad? Ya tiene su revista. ¿Cuántos de aquí tienen su revista? Amén. ¿Y si la leyó? No la leo, va a ser usted. Ni leo la Biblia, andar leyendo la revista. Muchos así son. Así muchos. Una vez cuando me pusieron allá en Real, hermano, me dice hermano Valentín, ¿puedes vender los temarios? Y voy con un hermano que siempre lo miraba bien en el altar y bien espiritual. Dije, hermano, ahí está su revista. No quiero esa revista, yo no vi la Biblia. No, a mí no me afecta la nueva raza, nada de eso. Entonces me quedé sorprendido. Sí, pero la revista es para ampliarnos, hermanos, el conocimiento, ¿verdad? Vamos al siguiente slide. Para corregir una mala práctica en la iglesia cristiana el día de hoy es pensar que Dios me habla solamente a mí. ¿Usted cree eso? Y dice, aunque es claro que Dios nos habla, es fundamental considerar que el escritor plasmó lo que leemos de acuerdo a una situación específica, a un problema particular, con una necesidad de narrarlo con un propósito definido. Pues la Biblia a todos nos habla. Le habla a presidentes, le habla a directivas del gobierno, le habla a la nación, le habla a todos, y nos habla a nosotros, plural, ¿verdad? Pero hay pasajes específicos y que Dios sabe nuestra necesidad que estamos pasando, y ahí es tan bueno que Dios que nos hable. Aquí he escuchado a veces que dicen, hermano, fíjese lo que estaba diciendo, yo le leí, yo estaba leyendo ahí, ¿qué es lo que estaba diciendo? Así, y gracias a Dios, Dios te habló a tu vida. Qué casualidad, no es casualidad, ¿verdad? No es casualidad, Dios te confirmó lo que estaba pasando en la palabra que es tuya, ¿verdad? Vamos al siguiente slide. En lugar de pensar particularmente y apropiarlo a nuestra necesidad del día, debemos preguntarnos qué dice la palabra. Cuando leemos de forma subjetiva, ¿qué entiende por la palabra subjetiva? Subjetiva. Bueno, sí. Que todo depende de cómo lo vean las personas y la vida de la perspectiva. Sí, dice, no perdemos en el enfoque real de la palabra de Dios, porque a veces cometemos error que solamente vemos un versículo y luego cometemos errores, hermanos. A ver, nos volvemos así como si vamos a hacer magia. Yo voy a leer la Biblia, lo que Dios me diga, ¿no? Así cerrado, ¿no? Y ya dice, a ver, como aquí, sino como aquel que os llamó es santo, es también vosotros santos, que ya no nos gusta la palabra santo, ¿verdad? Pero sí lo abrí, ¿verdad? Pero cometemos error.
No, tenemos que leer el contexto, para entender la palabra de Dios, el contexto. Por ejemplo, a ver, búsquenme, vamos a ver, Efesios 5, vamos a ver qué es Efesios 5. Y le voy a preguntar ahorita a un hermano. Capítulo 5, versículo 21. ¿Qué habla ahí? Hasta ahí. ¿Usted qué entiende por eso? Como la obediencia, ¿no? Muy bien. Pero ¿qué entenderías? ¿Cómo lo aplicarías a tu vida? Someternos unos a los otros en el temor de Dios. Y a veces cometemos el error que nomás de ahí queremos hacer un gran. Pero no. Vamos a ver el contexto. Había problemas en Efesio, en la iglesia de Efesio, ¿no? Cuando está hablando ahí, había problemas matrimoniales. Había mujeres que no se sujetaban a sus maridos. Entonces, para poder entender este versículo, tenemos que ir atrás. ¿Qué se dice? ¿Por qué dice someteos unos a los otros? ¿Por qué? Porque estaba una crisis tremenda en esa iglesia de Efesios. Ya a las mujeres se les regalaron los maridos, ya no había sujeción. Por eso el apóstol Pablo dice: someteos unos a los otros. Sométanse, miren. La mujer se va a someter a su marido, y su marido también se va a someter a Dios. Ese es el hombre. Y luego dice: en el temor de Dios. En el temor de Dios. ¿Sí? Ya miramos y ya lo entendemos de esa manera. Pero si lo agarro yo, no, mira, si yo no fuera cristiano yo, y bien machista, bien dominismo de mujeres. A ver, aquí dice, sujétate. Y yo bien pleitista, bien bloqueador y bien machista. ¿Es para eso? No, es para un hijo cristiano, a un matrimonio cristiano. ¿Verdad? Entonces, si miramos, así es la palabra de Dios. Dice, vamos al siguiente. Bueno, dice el Salmo, está bonito, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies, palabra y lumbrera en mi camino. La simbolizamos de varias formas, ¿no? Espada, como la espada, como la lámpara, como martillo, que parte la roca en dos. Como, ¿qué más? Como espejo. Por cierto, Santiago, una de sus escrituras dice que nos compara como los que vamos al espejo, ¿no? Que después olvidamos cómo éramos, ¿verdad? Entonces, esta palabra, además, la palabra de Dios sabe cómo somos nosotros. La palabra de Dios nos conoce, nos habla, nos dice qué clase somos. Hay habla del orgullo, de la vanagloria, del pecado, de la fornicación, del hipócrita, habla de todo la palabra de Dios. Esto nos enseña, Él sabe lo que va a pasar. Por eso muchos dicen: ¿ya fuiste al cielo? Aquí nos enseña cómo es el cielo. ¿Cómo es el cielo? ¿Mar qué? Mar de cristal. El camino, ¿cómo es? Calles de oro. ¿Habrá pleitos allá? No, sino por toda la eternidad. Ese es el cielo. ¿Y alguien me quiere describir el infierno? ¿Cómo es el infierno? En primer lugar, dice que no es como las llamas que se apagan ahorita. Ahorita se enciende y vienen los bomberos y se apagan. Es una llama eterna, un tormento. Hay gusano que nunca muere. ¿Acaso habrá un gusano de veras? ¿Qué entiende por el gusano? Bueno, ahí me entiendo lo que es hermenéutica, ¿no? Le estoy poniendo. Pero el gusano, cuando dice hay gusano que nunca muere, es la conciencia de aquellos que están en estos momentos. ¿Por qué no hice caso? Me invitaron a campaña, hice más caso a mi pensar, a lo que yo quería hacer. Ese gusano que es un tormento. Muchos que están ahí que anhelan un segundo estar aquí, pero es demasiado tarde. Así como aquel hombre que cayó en el infierno, que le dice: roga a manda a Moisés que avise a mis hermanos que no vengan a este lugar, porque este lugar es de tormento. ¿Y qué les dijo? No, tienen a Moisés y a los profetas. Se les acabó. Aquí hay predicadores, aquí hay evangelistas, aquí hay
personas que llevan las nuevas de salvación. ¿Sí? Entonces, ¿qué buscar de Dios? Por medio de la palabra de Dios. La siguiente slide. Cuando abrimos las páginas de la Biblia debemos pensar que es el texto revelado por Dios. Esto es divino, hermanos. Esto es divino, la palabra es divina. Qué maravilloso, ¿no? Aquí, esto es lo que quieres hablar. Hay muchos hermanos que empiezan a profetizar. No sé si usted ha ido a esas congregaciones. Yo te profetizo. Y dañan, hermanos. Y aquellos que están son aquellos que no leen la palabra de Dios. Aún puede haber cristianos, como les dije, esa palabra que no puede decir, que piensan cosas que no son ciertas. ¿Cómo? Supersticiones. Hay pensamientos de esta clase. Sí. Probablemente algunos dijeron, ya le doy un cheque a la hija porque era la hija del pastor. Son supersticiones de pensamientos. Todo es de Dios. A veces podrían decir, algunos pensaron, cuando el hermano Valentín me envió para acá, el hermano se equivocó, se emocionó, mandó al hermano Samuel. Son cosas de Dios, son cosas celestiales, divinas, que Dios pone, quita reyes. Sí, son supuestos que pensamos mal, el hermano. Todo es de Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Entonces, no creemos en aquellos profetas. Hace un año no fue bien, esa hermana que venía me espantó a nosotros batallamos para que las almas escuchen palabras. De ahí en esta Sebastián me asustó a aquellas personas nuevas. El hermano, el expositor predicó y pura emoción, y llega la señora, se me levanta y me hace un show ahí y me dice, yo tengo palabra para ustedes, muchachos, Cristo los ama. Y empezó ahí, hermana, ya escuchamos la predicación, ya están saciados, ya comieron, pero no, terca. Pero yo me había hecho varias y esta vez sí le leí. Yo soy tranquilo, pero cuando se habla de falsa doctrina, discúlpenme, ahí tengo que hablar un poquito fuerte. Dije, hermana, le voy a permitir que ore, pero no pongan las manos. ¿Una mujer puede poner las manos? ¿Orar poniendo las manos en la cabeza? ¿Puede ungir una hermana? Yo le dije, hábleme desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿dónde está que una mujer puede ungir a alguien o orar a alguien? Claro, pueden orar ustedes abrazadas. Incluso aunque seamos hombres, hermanos, Sí. no tenemos la facultad con la investidura de ungir, dice la Biblia, el apóstol dice, no lo hagamos con ligereza. Entonces, hay un orden, pues. Hay un orden. Hay un orden en la palabra. Entonces le dije a esta hermana, no hermana, dígame, y me senté y dije, ahorita que termine a orar, pero si pone las manos, me va a atender a mí y voy a hablar seriamente con usted. Dice, yo le voy a dejar un púlpito si me dice que la mujer es, y la profecía que me está diciendo que no sé qué. Y que dígame, no me puedo decir que tiene un librito. Yo no quiero ni un libro, yo hablo con la palabra de Dios, aquí, pero son hermanos errantes. ¿Qué es un hermano errante? Se los digo desde ahorita. Aquel hermano errante es el que anda pisando una iglesia, pisando otra iglesia y no se sacia. Es errante. Y ese cristiano errante puede dañar más la iglesia de Cristo. Y no se me asusten. Y se lo voy a decir así de frente. Y dije, no es bienvenida aquí. No se me asusten, porque ese es mi deber. Porque estoy haciendo la obra de Dios. Porque es la obra de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se puede filtrar mala enseñanza. ¿Y quién cree? ¿Dónde creen que Dios? ¿Tú crees que Dios te va a pedir cuentas a mí por lo que estás haciendo aquí? ¿Va a pedir cuentas al otro pastor? No, directamente a mí.
Entonces es por eso que la sana doctrina, tres cosas que siempre yo considero: la sana doctrina, el crecimiento y las finanzas. Pero ese es otro asunto. Nuestra tarea es interpretar las Sagradas Escrituras en el verdadero significado del anunciado, y debemos ser respetuosos del mensaje divino expresando en sus páginas. Respeto. ¿Por qué digo respeto? Porque ha habido personajes, por cierto, a los que son del género gay, ellos en su propia Biblia. Y ellos se enfocan cuando dice que el discípulo amado se recostaba al pecho de nuestro Señor Jesucristo, lo torcieron, dijeron que era amante de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, falta de respeto. Falta de respeto aquí, que tira, que aquel predicador guatemalteco que tira la Biblia y que empiezan ahí. Algunos que escondieron, han cometido muchos errores. Es peligroso. Esto se tiene que tener mucho respeto. Vamos, ¿sí, hermano? ¿Sí se ocupa respeto o no? A la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos una costumbre bien bonita, ¿no? Que cuando leemos la palabra de Dios, nos ponemos y no religiosidad, es acción de respeto a la palabra de Dios. Por cierto, cuando digo vamos a cantar un canto para que los niños salgan y no sé, y siga el orden, no haya tanto gritadero, porque es falta de respeto. En una ocasión invité al hermano Valentín, y por cierto, una familia nueva, y el niñito corre. Y habemos pastores que cantamos de diferente, ¿no? Y el hermano se desesperó, me está descontrolando, anda, corre el niño aquí. Y se enojó, el papá del niño, ¿sabe qué? Me voy. No se quiso adaptar. Eso era malo, poner el control con su niño, no es malo. No es malo, tengo que trabajar con los hijos para que vengan aquí. Dice antes, mi hijo, vamos a ir a la iglesia, no correr, no gritar. Sí, así debe ser. Respeto a la palabra de Dios. La siguiente slide. Una interpretación precisa tiene que dar como un resultado natural una aplicación correcta de la Biblia en nuestra vida. Un ejemplo claro es Santiago, en donde leemos instrucciones claras, sencillas de la vida diaria a la comunidad de la iglesia. Santiago 3 dice: hermanos míos, no los hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibimos mayor condenación. ¿Sí? ¿Qué se relaciona a no se hagáis maestros? Porque dice allí que recibirán mayor condenación. Sabemos todo, más que los demás. Sí podemos cometer ese error, que ya nos sabemos de memoria el Salmo 3:16 y ya nos creemos unos grandes teólogos. ¿Verdad? Entonces, porque todo ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende la palabra, este es el varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y sigue diciendo, aquí nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Un freno. Sí, gana la lógica, ¿no? Le pone un freno al caballo y él lo puede mover a donde usted quiera. Nosotros tenemos que ponerle freno a nuestra boquita, ¿verdad? La siguiente es la Biblia es la palabra de Dios inspirada divinamente, la única regla de nuestra fe a la que debemos ajustarse en nuestra vida. ¿Qué número es este punto doctrinal que tenemos nosotros como Iglesia Cristiana Interdenominacional? ¿El segundo? ¿Me lo dices? Quédate. No, es el segundo. ¿Cuál es el primero? La personalidad de Dios. El segundo, la Biblia es la palabra de Dios divinamente, por lo tanto, la única regla a la que debe ajustarse nuestra vida. Tercer punto doctrinal, bonito, creemos en nuestro Señor Jesucristo. Cuarto punto doctrinal, creemos en la santificación del creyente, que es una experiencia necesaria. Punto número 5, hermana Beli, creemos en el bautismo por el Santo Espíritu, conocido por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cuál es el sexto? ¿El sexto? Creemos que
divina. Séptimo, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cecilia, ¿el último cuál es? ¿El último? ¿Cuál es? La resurrección y mortalidad del creyente. Muy bien, felicito porque sí sacaron un 10 todos. Vamos a orar, vamos a decirle a Dios que nos bendiga y que ponga eso en nosotros, el querer como el hacer de su buena voluntad, de leer la palabra de Dios. Disciplinémonos, hermanos, disciplinémonos, no se enfoque solamente en el trabajo o en el problema. Discipline. Por ejemplo, voy a preguntar a Fabián, ¿qué tiempo tomas para leer la Biblia, Fabián? En la mañana. ¿Y tu hermano? ¿Qué tiempo tomas para leer la Biblia? Sinceramente, no mientas. Sí, a ti. Una vez. A ver, Alexis, ¿qué día tienes tu tiempo de devocional para la Biblia? ¿No? Qué bueno que seas sincera. Hermana María, ¿qué tiempo tiene para la Biblia? Muy bien. Gracias por gracias. Bueno, para todos, ¿qué seguir leyendo la Biblia? Es una invitación muy importante, leer la palabra de Dios. Amén. Voy a dar lugar a nuestro hermano Fabio para que concluya. Oremos.